Soy un exagente de la agencia de inteligencia secreta más poderosa del planeta Tierra. No puedo decir mi nombre, no por misterio ni por dramatismo, sino por supervivencia. Sé demasiado. He visto a personas desaparecer sin dejar rastro. He visto operaciones que el público jamás conocerá y, lo más inquietante, he visto la maquinaria de control que opera en las sombras. Si estás aquí, es porque en el fondo sabes que algo no encaja en la narrativa oficial. Lo que te voy a contar no lo verás en los noticieros ni en los informes meteorológicos. Hoy voy a hablarte de la dana que azotó Valencia hace unos meses. Quizá creas que fue solo un fenómeno natural, pero te aseguro que no fue así. Esto fue una operación perfectamente planificada por la élite mundial para cumplir con una agenda que va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Para que entiendas la magnitud de esto, necesitas replantearte todo lo que sabes sobre el clima, los desastres naturales y la forma en que se presenta la información al público. La mayoría de la gente cree que las dañas, esas depresiones aisladas en niveles altos, son fenómenos que ocurren de forma aleatoria debido al calentamiento global. Pero aquí te va la primera verdad incómoda. Las dañas, tal como las conocemos hoy, no son naturales. Antes eran un fenómeno raro, pero en los últimos años, su frecuencia y su fuerza han aumentado de forma desproporcionada. Lo justifican con el cambio climático y nos dicen que la única solución es pagar más impuestos para financiar proyectos de energía verde. Esta narrativa está diseñada para hacernos sentir culpables y aceptar medidas de control. Pero yo te digo, no es el calentamiento global, no son las emisiones de carbono, es control climático. Y lo digo con total conocimiento de causa, porque yo mismo he estado cerca de las operaciones que lo hacen posible. El control climático no es una teoría conspirativa. Existe, y la tecnología para hacerlo ha estado en desarrollo desde hace décadas. Se perfeccionó tanto que hoy pueden controlar no solo la lluvia, sino también la fuerza, la dirección y la duración de las tormentas. ¿Te resulta extraño? Lo entiendo. La verdad suele ser más extraña que la ficción. Desde los años 60, los militares de varias potencias mundiales han investigado cómo usar el clima como arma de guerra. Al principio se hablaba de sembrar nubes para provocar lluvias y afectar las operaciones militares enemigas. Pero lo que empezó como una táctica de guerra evolucionó hasta convertirse en una herramienta de control global. Hoy en día, la élite mundial no necesita armas nucleares para doblegar naciones. Les basta con controlar el clima. La Dana de Valencia fue un ejemplo perfecto de este control climático. No fue un accidente ni un capricho de la naturaleza. Fue una operación planificada meses antes. Todo empezó con la activación de una serie de estaciones subterráneas repartidas en puntos estratégicos del planeta. Estas estaciones, algunas de ellas situadas en Noruega, Groenlandia y Alaska, emiten ondas ELF, frecuencia extremadamente baja, que son capaces de alterar la ionosfera. ¿Para qué sirve esto? Muy simple. La ionosfera actúa como un espejo que refleja las ondas de radio y permite controlar las corrientes de aire en la troposfera. De este modo, pueden dirigir masas de aire húmedo hacia una región específica y, con la tecnología adecuada, provocar lluvias torrenciales en un punto preciso. No te creas la versión oficial de los meteorólogos. Ellos solo ven los resultados, pero no tienen acceso a la verdadera causa. Los satélites meteorológicos y los radares Doppler están controlados por instituciones que responden a los intereses de la élite. Cuando los meteorólogos ven una formación de tormenta, solo están viendo la manifestación física de algo que ya se diseñó en las capas superiores de la atmósfera. Y aquí viene la segunda pieza de la operación, los drones atmosféricos. Estos drones, que no se ven a simple vista porque vuelan a altitudes de más de 20 kilómetros, son capaces de liberar nanopartículas en la atmósfera. Estas nanopartículas actúan como núcleos de condensación que fabrican las nubes de tormenta. No se trata de aviones comerciales ni militares. Son drones operados por sistemas automatizados que están fuera del control de los gobiernos. Estos drones no aparecen en los radares civiles ni en los militares porque utilizan tecnologías de ocultación. Lo que ocurrió en Valencia fue una muestra de poder. No fue un accidente. Fue una operación quirúrgica. Lluvias torrenciales que cayeron con una fuerza brutal en una región específica, mientras en otras partes del país había sol y buen tiempo. No es una coincidencia.
Esto es control climático. Y no solo eso. ¿Por qué Valencia? Porque es una ciudad estratégica. Su puerto, su conexión con el Mediterráneo, su economía turística y su infraestructura hacen de ella un objetivo clave. Destruir parte de la ciudad con una catástrofe natural obliga al gobierno a pedir fondos internacionales de emergencia. ¿Y quién controla esos fondos? La misma élite que provocó el desastre. De este modo, financian sus propios proyectos a través de préstamos internacionales que los países afectados deben devolver con intereses. Es un ciclo de deuda y control. La agenda es clara: quebrar la economía local, generar dependencia y mantener a la población en un estado de miedo constante. Suscríbete y dale me gusta solo si quieres seguir teniendo acceso a información clasificada. Las estaciones de control climático están repartidas por todo el mundo. Algunas de ellas están camufladas como centros de investigación climática o bases de vigilancia científica. Pero en realidad, son instalaciones militares encubiertas. ¿Conoces el famoso HAARP de Alaska? Bueno, esa es solo la punta del iceberg. Las verdaderas instalaciones están bajo tierra y no figuran en ningún mapa público. Desde allí, se emiten las ondas que afectan la ionosfera y permiten la manipulación de las corrientes de aire. España tiene varias de estas estaciones científicas en su territorio, pero la mayoría de la población no lo sabe. De hecho, algunas de estas estaciones están cerca de las mismas áreas donde se producen estas supuestas anomalías climáticas. No hay coincidencias en este juego. Suscríbete y dale me gusta solo si quieres seguir teniendo acceso a información clasificada. Hay algo más que debes saber. El control climático no solo se usa para destruir ciudades o provocar inundaciones. También se usa para controlar la mente humana. Sí, has leído bien. Las ondas ELF no solo afectan la atmósfera, también afectan al sistema nervioso humano. Se ha demostrado que la exposición prolongada a ondas de baja frecuencia genera ansiedad, estrés, irritabilidad y cambios de humor. Durante la Dana de Valencia, muchas personas reportaron sentirse inquietas, ansiosas, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. Esto no fue casualidad. Fue parte del plan. La manipulación climática viene acompañada de la manipulación mental. El miedo y la incertidumbre son armas más poderosas que cualquier bomba. Mantener a la población en un estado de alerta constante hace que sea más fácil aceptar las soluciones impuestas por la élite. Soluciones que, por supuesto, siempre implican más control, más restricciones y menos libertades. Suscríbete y dale me gusta solo si quieres seguir teniendo acceso a información clasificada. Sé que todo esto puede sonar increíble. Puede que ahora mismo estés pensando, si esto fuera cierto, alguien lo habría denunciado. Pero aquí está la verdad. Muchos lo han hecho y han pagado con su vida. ¿Cuántos investigadores independientes han desaparecido después de publicar informes sobre control climático? ¿Cuántos meteorólogos han perdido su trabajo después de cuestionar la versión oficial? La censura no solo se aplica en las redes sociales o en los medios de comunicación. Se aplica en la ciencia, en la educación y en la información que recibimos a diario. La élite no permite fisuras en su narrativa. Todo está controlado. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para abrirte los ojos. La Dana de Valencia no fue la primera operación de control climático, ni será la última. De hecho, lo que viene será mucho peor. La tecnología ha avanzado tanto que pronto podrán crear sequías prolongadas, olas de calor extremas y tormentas de nieve fuera de temporada. ¿El objetivo? Romper la cadena de suministro global, aumentar los precios de los alimentos y generar crisis de abastecimiento. Todo esto para crear un estado de emergencia global que justifique la implementación de medidas de control total. Quieren una población dependiente, asustada y sumisa. Si has llegado hasta aquí, te pido que no te quedes con esta información para ti. Compártela. Cuestiona todo. Mira con otros ojos el próximo fenómeno natural que te vendan en la televisión. Fíjate en los patrones, en la repetición de los mismos discursos, en la insistencia de culpar al cambio climático. Recuerda que el verdadero poder no se muestra, se oculta. Y lo que hoy parece ciencia ficción, mañana será noticia. Pero cuando lo sea, ya será demasiado tarde. Yo seguiré hablando mientras me lo permitan. Sé que el tiempo corre en mi contra.
Cada palabra que digo es una amenaza para ellos. Pero no me importa. He visto demasiado. Sé demasiado. Y, a diferencia de otros, no voy a callar. Tú decides si te quedas con la versión oficial o si empiezas a ver la verdad que siempre ha estado frente a ti. La Dana de Valencia no fue simplemente un fenómeno natural. Fue mucho más que una simple tormenta descontrolada. Lo que realmente ocurrió fue una operación de control social encubierta, diseñada y ejecutada con precisión quirúrgica por las élites que operan en las sombras. Estos eventos no ocurren por azar, y mucho menos con la sorpresa que se pretende mostrar en los medios de comunicación. Cada detalle, cada imagen transmitida, cada declaración de los políticos, todo forma parte de una narrativa cuidadosamente construida para cumplir objetivos más oscuros. La clave para entenderlo está en observar los patrones, las coincidencias demasiado precisas y los movimientos financieros que se producen inmediatamente después de estas catástrofes. Para empezar, hay que hablar del dinero, porque el dinero siempre revela la verdad. Tras la Dana, el gobierno español recibió 275 millones de euros en fondos de emergencia procedentes de la Unión Europea. Esta información es pública, pero lo que no se dice es a dónde fue a parar ese dinero. Oficialmente, se declaró que era para la reparación de daños, pero si se sigue la pista de los fondos, se puede ver que gran parte de ese dinero no fue a parar a los afectados ni a la reconstrucción de viviendas. En su lugar, una porción significativa fue destinada a empresas privadas a través de contratos de emergencia. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Aquí es donde la trama se vuelve interesante. Muchas de esas empresas tienen conexiones directas o indirectas con grupos de poder que controlan sectores estratégicos de la economía, incluyendo constructoras, aseguradoras y consultoras de riesgos. Estos grupos de poder no solo están presentes en España. Se trata de una red internacional de influencia que se mueve entre las sombras. Empresas con sedes en Luxemburgo, Países Bajos o paraísos fiscales, donde el rastreo financiero es prácticamente imposible para el ciudadano común. Estas empresas, curiosamente, siempre son las mismas que aparecen cada vez que hay una catástrofe. Ya sea un terremoto, una inundación o un incendio forestal, los nombres de estas empresas reaparecen como salvadoras encargadas de la reconstrucción. Pero la reconstrucción no es gratuita. Cada contrato firmado bajo el paraguas de la emergencia está repleto de cláusulas que permiten sobrecostes, plazos ampliados y garantías de pago inmediato. Este esquema se repite una y otra vez, y la Dana de Valencia no fue la excepción. El impacto en la población fue brutal. Más de 6.000 vehículos quedaron inutilizables, cientos de viviendas fueron declaradas inhabitables y cerca de 38.000 personas se vieron afectadas directamente. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares, perdiendo todo lo que poseían. Los medios de comunicación se centraron en mostrar la tragedia humana, imágenes de niños llorando, ancianos siendo rescatados en botes y animales atrapados en las corrientes. Pero esto no fue casual. Este tipo de imágenes están diseñadas para generar un impacto emocional masivo, y mientras la población está emocionalmente alterada, se implementan las medidas de control. En ese estado de vulnerabilidad emocional, la gente es más susceptible de aceptar nuevas leyes, nuevas normas y, sobre todo, la necesidad de intervención externa. Y aquí es donde entra la narrativa del cambio climático. Desde hace años, la narrativa del cambio climático ha pasado de ser una preocupación medioambiental a una excusa perfecta para la intervención social y el control de las poblaciones. Con la Dana, no solo se buscó generar caos, sino también instalar en la mente de la población la sensación de que esto puede volver a pasar en cualquier momento. ¿El objetivo? Crear un estado de incertidumbre permanente. Cuando las personas creen que el peligro es constante, aceptan medidas excepcionales. Estas medidas pueden incluir la implementación de nuevas leyes climáticas, la aceptación de impuestos especiales para la prevención de desastres o la intervención de organismos internacionales. Todo esto está planeado con precisión, y la Dana fue la prueba piloto. Lo más inquietante es que, antes de que la Dana ocurriera, ya se habían celebrado reuniones internas dentro de ciertos círculos de poder. En una de esas reuniones, una de las frases más impactantes que se dijo fue: necesitamos aumentar la percepción de inseguridad climática en España. Esta frase lo dice todo.
La inseguridad climática no solo sirve para justificar la inyección de fondos europeos, sino que también permite que las aseguradoras ajusten sus políticas de coberturas. Desde hace un tiempo, algunas aseguradoras han comenzado a excluir de sus pólizas ciertos fenómenos climáticos extraordinarios. ¿Por qué? Porque saben que estos eventos no son naturales, sino inducidos. Saben que cada vez serán más frecuentes y más intensos. Pero, ¿cómo se puede inducir una tormenta? Aquí es donde entramos en el terreno de la manipulación climática. Aunque muchos lo consideran teoría de la conspiración, la realidad es que la modificación del clima no es ficción. Existen patentes registradas desde hace décadas que explican cómo se pueden crear lluvias artificiales, manipular las corrientes de aire e incluso generar tormentas eléctricas. Estas tecnologías no solo existen, sino que se han probado en múltiples ocasiones en diferentes partes del mundo. Los sistemas de geoingeniería, que oficialmente se utilizan para mitigar los efectos del cambio climático, también pueden utilizarse con fines mucho menos éticos. Y no es casualidad que estos sistemas estén controlados por corporaciones con intereses en la defensa, la inteligencia y la tecnología aeroespacial. En una de las operaciones que presencié, se habló de la necesidad de generar un evento de impacto limitado, pero con alto poder mediático. Esto significa crear una catástrofe que no cause demasiados daños estructurales, pero que tenga una alta cobertura mediática. La Dana encajó perfectamente en ese esquema. No fue una tormenta devastadora a nivel de infraestructura crítica, pero las imágenes de las calles inundadas, los coches flotando y la gente siendo evacuada generaron una sensación de impotencia total. Ese es el objetivo, que la población sienta que no tiene control sobre lo que ocurre a su alrededor. Y aquí viene la parte más escalofriante. En los informes internos se mencionaba una cifra, 12 víctimas mortales. Este número no es casual. No se trata de una estimación de daños, sino de una cifra necesaria para justificar la intervención internacional. La muerte de 12 personas no es vista como una tragedia por estos grupos, sino como una variable más dentro de su ecuación de control. Con 12 muertos, la atención mediática se multiplica, se convocan minutos de silencio, los políticos hacen discursos emotivos y la población exige respuestas. Todo eso está calculado. De hecho, en algunas operaciones anteriores, la cifra objetivo de víctimas ha sido utilizada como un indicador de éxito. Si se alcanzan o superan esas cifras, la operación se considera un éxito, ya que el nivel de impacto mediático es el esperado. Después de la Dana, los políticos salieron a la televisión para anunciar nuevas medidas de prevención de catástrofes. Se habló de la necesidad de fondos europeos adicionales, de la creación de nuevos planes de emergencia y de la necesidad de firmar acuerdos con la OTAN para proteger infraestructuras críticas en caso de desastres. Pero, ¿realmente creéis que todo esto fue casual? Todo estaba ya pactado. Las reuniones con la OTAN se habían celebrado meses antes, y los planes de prevención ya estaban listos antes de la catástrofe. Lo que hicieron fue utilizar la Dana como justificación para aplicar medidas que, de otra forma, habrían sido rechazadas por la población. Para los que aún creen que todo esto es casualidad, os dejo una reflexión. ¿Cuántas veces hemos visto este mismo patrón? Se produce una catástrofe, los medios de comunicación generan un estado de pánico, se aprueban medidas de emergencia, se liberan fondos europeos y, al final, los beneficiados son las mismas empresas de siempre. Estas operaciones se han llevado a cabo durante décadas y la Dana de Valencia fue solo una más. La diferencia es que ahora, gracias a los testimonios de personas que estuvieron dentro, se están revelando los mecanismos que hay detrás de estas operaciones. Lo que viene será peor. Las tormentas serán más intensas, las catástrofes más frecuentes y las intervenciones de la OTAN más visibles. La población se acostumbrará a vivir en un estado de emergencia constante, y cuando eso ocurra, el control será total. No necesitarán más excusas para aplicar leyes restrictivas, porque la gente las pedirá por sí misma. La élite no necesita forzar a la población, solo necesita que el miedo haga el trabajo por ellos. Y eso es exactamente lo que hicieron con la Dana de Valencia. Os voy a contar algo que no se ha revelado jamás al público general. Es información que ha permanecido oculta bajo el pretexto de anomalía técnica, pero la realidad es mucho más compleja.
En los días previos a la dana que azotó Valencia, se registró una extraña perturbación electromagnética en la zona costera. Esto no es información pública. Los radares meteorológicos comunes no detectaron nada anómalo, pero algunos satélites meteorológicos independientes, los que no están bajo control de las grandes agencias internacionales, captaron esta señal. Y no fue una simple fluctuación. Fue un patrón de frecuencia baja, sostenido y dirigido. No fue ruido de fondo ni error de los sensores. La señal fue precisa y constante, y esto es clave para entender lo que ocurrió después. Este tipo de señales electromagnéticas no aparecen de forma natural. Los que entienden de radiofrecuencias y sistemas de radar saben que las señales naturales, como las producidas por tormentas eléctricas o descargas de rayos, tienen picos irregulares. Pero esta señal no era así. Era una frecuencia coherente, mantenida en una longitud de onda específica. Y aquí viene lo inquietante: esta clase de frecuencias ya se han visto antes. Los registros históricos muestran que señales similares se captaron antes de otros eventos climáticos anómalos en diferentes partes del mundo. ¿Coincidencia? No lo creo. Para quienes no están familiarizados con la tecnología de control climático, es importante entender que estas señales no son ondas mágicas ni algo esotérico. Se basan en el mismo principio que se utiliza para calentar partículas en la ionosfera. El ejemplo más conocido es el sistema HAARP, que durante años fue tildado de teoría conspirativa, pero que posteriormente se reveló como un programa de investigación real. HAARP utilizaba potentes transmisores para enviar ondas electromagnéticas a la ionosfera, donde estas ondas se reflejaban y podían ser dirigidas a cualquier punto del planeta. Aunque se nos dijo que su propósito era estudiar la ionosfera, lo cierto es que la tecnología permite modificar las corrientes de aire y la acumulación de humedad. Pues bien, la señal captada antes de la dana de Valencia presentaba un patrón similar, pero mucho más avanzado. Los que conocen el tema aseguran que los nuevos sistemas de control climático ya no necesitan instalaciones físicas como HAARP. Ahora se utilizan satélites y estaciones móviles que operan de forma mucho más discreta. Lo siguiente que ocurrió es la prueba de todo esto. Días después de la aparición de esta señal, se formó la dana. Y no fue una dana cualquiera. La tormenta fue anormalmente localizada y con una intensidad fuera de lo común. Las lluvias no se dispersaron de forma natural, como suele ocurrir con los fenómenos meteorológicos típicos. En cambio, toda la humedad se concentró sobre la región de Valencia, descargando una enorme cantidad de agua en un corto periodo de tiempo. Esto es exactamente lo que ocurre cuando se utilizan frecuencias dirigidas para condensar la humedad en una región concreta. No es casualidad. La humedad no se mueve de esa forma sin intervención externa. Los meteorólogos se apresuraron a calificarlo como fenómeno climático extremo, pero lo que no os contaron es que, en la naturaleza, este tipo de fenómenos no se comportan de forma tan controlada. La naturaleza no concentra la humedad con tal precisión. Pero la tecnología, sí. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Valencia? ¿Por qué no otra región de España? Aquí es donde entran los intereses estratégicos. Valencia es un punto geopolítico clave por su ubicación en la costa mediterránea, pero más importante aún, es una región agrícola de primer orden. Su economía se basa en la producción de cítricos, frutas y hortalizas. Y aquí es donde se pone interesante. Durante la dana, se destruyeron cerca de 12.000 hectáreas de cultivos. ¿Casualidad? ¿De verdad alguien puede creer que la tormenta eligió, por capricho del destino, afectar exactamente a la región agrícola más importante de la zona? No. Aquí hay algo más grande en marcha. La destrucción de los cultivos no fue un efecto secundario, fue el objetivo principal. ¿Por qué destruir los cultivos? La respuesta está en el control del mercado de alimentos. La agricultura tradicional, basada en semillas naturales, es un obstáculo para los planes de ciertas élites corporativas. ¿Y sabéis quiénes están detrás de todo esto? Las grandes corporaciones biotecnológicas que controlan el mercado de semillas transgénicas. Estas empresas han estado presionando durante años para introducir sus nuevas semillas resistentes a fenómenos climáticos extremos. ¿Cómo logras que los agricultores cambien sus semillas tradicionales por estas nuevas semillas? La respuesta es sencilla: destruye sus cultivos naturales. Los agricultores,
desesperados por salvar su producción, se ven obligados a comprar las nuevas semillas, que, por cierto, están patentadas y controladas por las mismas corporaciones. Lo más inquietante es que esta estrategia no es nueva. Ya se ha visto en otros países. En Argentina, Brasil e incluso algunas regiones de África, se han reportado fenómenos climáticos extraños que, tras la destrucción de cultivos, abrieron la puerta a la introducción de semillas transgénicas. No es una teoría, es un patrón. Las mismas corporaciones que producen las semillas son las que financian proyectos de investigación sobre control climático. Aquí no hay coincidencias. La conexión es evidente. Pero hay más. Estas corporaciones no actúan solas. Necesitan el respaldo de los medios de comunicación y de las instituciones. ¿Habéis notado que los noticieros no mencionaron nada sobre la señal electromagnética captada por los satélites antes de la Dana? ¿Os habéis preguntado por qué la narrativa oficial fue la de fenómeno climático extremo y no se permitió abrir el debate sobre la posible intervención humana? La respuesta es control informativo. Los grandes medios están financiados por los mismos grupos de poder que controlan la tecnología de manipulación climática y el mercado de alimentos. La narrativa que nos venden es que el clima es impredecible, cuando en realidad cada vez es más predecible para quienes tienen el control. Ahora imagina el poder que esto otorga. No solo pueden destruir cultivos, también pueden provocar sequías, inundaciones y desastres naturales donde y cuando quieran. Y no es solo una cuestión de control agrícola, también es una herramienta de control geopolítico. Con esta tecnología, un país puede desestabilizar la economía de otro sin necesidad de una guerra convencional. Basta con provocar una catástrofe natural que destruya la economía agrícola de la región objetivo. Así de sencillo. Sin bombas, sin soldados, solo con frecuencias electromagnéticas. El control climático ya no es una teoría. Es una realidad que se está aplicando de forma silenciosa en diferentes partes del mundo. La Dana de Valencia no fue un accidente. Fue una operación calculada que sigue un patrón que ya hemos visto antes. La destrucción de los cultivos, la posterior introducción de semillas transgénicas y la manipulación mediática para controlar la narrativa son parte de una misma estrategia. Las preguntas que deberíamos hacernos son evidentes. ¿Quién dio la orden de activar la señal de frecuencia? ¿Qué estaciones están controlando estas emisiones? ¿Qué empresas tienen intereses en la producción de semillas transgénicas? Y, sobre todo, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de esto? Si crees que esto es una exageración, solo tienes que seguir el rastro del dinero. Busca a los accionistas de las empresas biotecnológicas, observa cómo están conectados con los grandes medios y analiza cómo los patrones de destrucción de cultivos siempre van seguidos de la introducción de nuevas semillas controladas. No es difícil ver la conexión. Para los escépticos, siempre está la opción de seguir creyendo que todo esto es una teoría de la conspiración. Pero las teorías de ayer son los hechos de hoy. Lo que antes se consideraba imposible, ahora es tecnología operativa. No creas en todo lo que te dicen. Cuestiona, analiza, observa los patrones. Porque mientras la mayoría de la gente sigue pensando que el clima es incontrolable, hay quienes están utilizando esa misma idea para manipular la economía, el poder y el control de los alimentos. La Dana de Valencia no fue el final de esta historia. Fue solo el principio. Mantente alerta, porque lo que hoy parece una tormenta, mañana puede ser la excusa perfecta para transformar todo un sistema agrícola en beneficio de unos pocos. No os voy a mentir, me he jugado la vida por contar esto. No se trata de teorías conspirativas ni de especulaciones sin fundamento. Todo lo que estoy a punto de relatar proviene de experiencias reales, de misiones encubiertas en las que he estado presente y de información que he conseguido filtrar desde dentro. La élite no quiere que sepáis esto, pero ya no puedo seguir callando. Sé que, tarde o temprano, vendrán a por mí. No seré el primero ni el último en desaparecer por intentar sacar a la luz lo que ellos se esfuerzan tanto por ocultar. La Dana de Valencia no fue un evento meteorológico, aislado, ni una casualidad climática. Fue una operación cuidadosamente calculada por la élite, un ensayo controlado de sus tecnologías de manipulación climática. La llamaron operación de prueba con impacto social moderado. Para ellos,
Fue un éxito parcial porque las cifras de mortalidad no alcanzaron los objetivos que se habían trazado. Eso es lo que más debería preocuparos. No lograron su objetivo inicial, y cuando la élite no alcanza sus metas, no se rinde. Lo perfecciona. Ya se están haciendo ajustes, y os adelanto que la próxima vez será diferente. He visto los informes y sé que hay una operación en curso para la primavera de 2025. No puedo deciros la ubicación exacta ni la fecha precisa porque, de hacerlo, mi vida correría aún más peligro de lo que ya corre. Pero esto va a suceder, y no habrá marcha atrás. El plan es claro: utilizar el clima como una herramienta de control. No es algo nuevo, pero la diferencia ahora es la precisión con la que pueden hacerlo. La tecnología actual está 50 años por delante de lo que la población común conoce. Mientras os entretienen con noticias de inteligencia artificial y coches eléctricos, la verdadera tecnología avanzada permanece oculta. Satélites, radares de onda corta, sistemas de ionización atmosférica y dispositivos que emiten frecuencias precisas para manipular el comportamiento de las nubes. No son teorías, son hechos. Todo está documentado, pero no en los informes públicos, sino en archivos clasificados a los que solo unos pocos tienen acceso. Yo estuve allí. He visto los archivos. He estado en las salas donde se deciden estas cosas, y créeme, la realidad supera cualquier ficción. Para los que dudáis de esto, os invito a hacer algo simple: investigad. No os quedéis solo con mi palabra. Revisad los informes satelitales de los días previos a la Dana de Valencia. Observad las imágenes térmicas y buscad las anomalías electromagnéticas. ¿Por qué aparecen esas luces extrañas en el cielo justo antes de que las tormentas se desaten? ¿Por qué los patrones de las nubes forman líneas rectas y curvas perfectas, algo que la naturaleza no hace por sí sola? La respuesta está ahí, delante de vuestros ojos, pero os han enseñado a ignorarla. No son fenómenos naturales. Son señales de la ionización provocada por sus dispositivos. Estos dispositivos no son grandes máquinas que podáis ver en la superficie. No esperéis encontrar torres ni antenas visibles. Son satélites y sistemas móviles instalados en lugares estratégicos. Usan ondas de frecuencia que no se detectan con el equipo meteorológico común. Los radares convencionales no pueden captarlas porque operan en rangos que están más allá de lo que la tecnología comercial permite observar. Pero existen. Y su uso no es solo para controlar el clima, sino para controlar a la población mediante la creación de crisis que justifican medidas extremas. El miedo es la herramienta más poderosa para someter a las masas, y la crisis climática es el arma perfecta. No hay mejor enemigo que uno invisible e imparable, y eso es exactamente lo que han creado. Pensadlo bien. Cada vez que hay un desastre climático, el discurso oficial es siempre el mismo: es culpa del cambio climático. Se habla de reducir emisiones, de tomar medidas drásticas, de crear impuestos verdes y de imponer nuevas restricciones. ¿Os dais cuenta de lo que realmente están haciendo? Usan la excusa del clima para controlar vuestras vidas. El precio de la energía sube, los alimentos se encarecen, y las infraestructuras críticas se privatizan o se someten a nuevos controles. Cada catástrofe climática inesperada genera un caos económico y social que ellos aprovechan para imponer más control. No se trata de salvar al planeta, se trata de someter a la población. En una de mis misiones, tuve acceso a un documento interno que hablaba de los protocolos de respuesta a la disidencia. No se refería a la disidencia pública, sino a los propios agentes que formaban parte de las operaciones. La orden era clara: silenciar cualquier voz que ponga en riesgo la narrativa oficial. No estoy hablando de redes sociales ni de periodistas. Me refiero a personas con acceso a la verdad. Aquellos que filtren información serán eliminados. Y esto no es una metáfora. He visto cómo algunos de mis compañeros desaparecieron de un día para otro. Ni siquiera sus familias volvieron a saber de ellos. Se les tachó de renunciantes o desaparecidos en misiones, pero yo sé lo que pasó. No se fueron, los hicieron desaparecer. Sé que muchos pensarán que estoy exagerando, pero os aseguro que no. La crisis climática no es una crisis natural. Es una operación controlada. La tecnología HAARP, que tanto se mencionó hace años, es solo la punta del iceberg. Eso fue solo la fase de pruebas inicial. Ahora,
Lo que tienen en marcha es una red global de control climático que utiliza satélites geoestacionarios y dispositivos terrestres que pueden alterar la presión atmosférica en regiones concretas. Pueden desencadenar lluvias, sequías, tormentas eléctricas e incluso terremotos artificiales. Sí, habéis leído bien, terremotos artificiales. ¿Por qué creéis que, tras un gran terremoto, siempre hay una movilización económica masiva, reconstrucción de ciudades y asignación de recursos controlada por las mismas empresas de siempre? No es coincidencia. Lo que viene no será mejor. No se conforman con la lluvia. El objetivo es generar caos en múltiples frentes al mismo tiempo. Habrá lluvias torrenciales en un lugar, mientras que, en otro, habrá sequías extremas. Habrá zonas con vientos huracanados y, a la vez, regiones donde el sol abrasará las cosechas. No lo hacen por capricho, lo hacen porque el caos beneficia al control. El que controla los recursos controla a las personas. Y si controlan la comida, el agua y la energía, controlan todo. He visto los mapas de predicción. Sé que ya tienen identificadas las regiones donde se van a llevar a cabo estas operaciones. No puedo decir más porque, de hacerlo, pondría en riesgo a personas que todavía están dentro. Pero quiero que sepáis esto, la Dana de Valencia fue un ensayo controlado. Hubo fallos, sí, pero los errores ya han sido corregidos. Para primavera de 2025, la operación será mucho más precisa. Y esta vez, no será un éxito parcial. Será un éxito total. No esperéis que los medios lo expliquen. Os dirán que fue una tormenta imprevista y que el cambio climático se está acelerando. Os mostrarán imágenes de destrucción y lloros en la televisión, pero nunca os contarán la verdad. Si habéis llegado hasta aquí, os pido una cosa, no creáis nada de lo que os estoy diciendo. No lo creáis a ciegas. Investigad por vosotros mismos. Mirad los informes de radar, analizad las imágenes satelitales, buscad las luces en el cielo antes de las tormentas. No todas las luces del cielo son relámpagos. No todas las nubes son naturales. Fijaos en las líneas rectas en las formaciones nubosas. La naturaleza no hace líneas rectas, pero las ondas de frecuencia sí. Haced vuestras propias conexiones. No necesito que creáis en mí, pero sí quiero que empecéis a dudar de la versión oficial. Lo más importante, no tengáis miedo. El miedo es su herramienta, la forma en que nos controlan. Si dejáis de tener miedo y empezáis a cuestionar, ellos pierden el control. Y eso es lo que más temen. Ellos no pueden controlar a una población que piensa por sí misma. No pueden controlar a los que ven las señales, a los que no se dejan engañar por sus narrativas. Por eso os persiguen, por eso os silencian, por eso ridiculizan a los que hablan. Porque temen que un día, demasiados despierten. He dicho demasiado ya. No sé cuánto tiempo me quedará antes de que vengan a por mí. Pero quiero que esto quede claro. La Dana de Valencia no fue un desastre natural. Fue un mensaje. Y si no aprendemos a leerlo, la próxima vez no habrá advertencia. Ellos no avisan dos veces.